¿Qué tal, amigas y amigos de Económico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el repunte que ha manifestado la inflación en nuestro país en la primera quincena de julio. Sin duda, esto nos marca unas expectativas en materia de precios que nos pone en condiciones de replanteamiento sobre algunas estimaciones que se han venido haciendo en esta materia en paridad cambiaria y sobre todo en el comportamiento de la tasa de interés de referencia interbancaria diaria que establece el Banco de México. Es muy importante tener los pormenores de cómo se ha venido comportando los precios de bienes y servicios en el periodo reciente. Diríamos en términos generales que los precios vienen aumentando como la espuma en un lapso de marzo a la fecha de manera consistente. En la primera quincena del mes de julio, los precios, la tasa de inflación general se ubicó en 5.61%, el registro más alto en los últimos 14 meses. Y eso nos debe llamar la atención porque nuevamente el precio de los servicios y de los precios de los productos agropecuarios están incidiendo de manera importante en la tasa general de inflación, es decir, en el índice nacional de precios al consumidor. Y aquí subrayo, nos debe de preocupar la tendencia que viene manifestando los precios desde el mes de marzo, que sin duda modifica las expectativas de precios o de inflación para este año y para el próximo. Es decir, nos da un piso distinto para los pronósticos en el comportamiento de los precios de bienes y servicios. También habría que destacar que la debilidad del peso que se ha manifestado particularmente en los meses de junio y julio están incidiendo en el aumento de precios de bienes y de servicios en este lapso. Esto, sin duda, sí debemos de observar, de destacar, de subrayar, que las expectativas cambian y obviamente las incidencias en los presupuestos de los hogares, de las empresas y en el sector público en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, pues inciden porque hay que hacer modificaciones, hay que ajustar los ingresos y los presupuestos en función del comportamiento de este impuesto social, que así lo hemos reconocido. Pero veamos algunas particularidades. Decíamos, si observamos este gráfico a la primera quincena de julio, pues vemos con toda precisión que en principio, desde el mes de marzo, la inflación viene aumentando paulatinamente hasta llegar en la primera quincena de julio a 5.61. Ese nivel, diríamos, es el más alto desde junio del 2023, cuando la inflación era de 5.06%, como lo podemos observar con esa flechita en el gráfico que lo tenemos a la vista. Pero en términos de los componentes, que es, digamos, una radiografía muy puntual, muy precisa de la tasa general de inflación en nuestro país, vemos en los componentes la inflación subyacente, la que elimina el factor de volatilidad y temporalidad, pues sí, digamos, ha venido a la baja desde el mes de abril a la fecha,
A la primera quincena de julio cierra en 4.02%, muy por debajo de la tasa general de 5.61%, pero aquí destacan los precios de los servicios, particularmente los servicios en vivienda y en colegiaturas, donde hay un aumento de 5.17%. Este es un factor que influye en la tasa general de inflación. Y en términos de los precios no subyacentes o de inflación no subyacente, la tasa es de 10.64% la primera quincena de julio. Los productos agropecuarios en lo particular tienen un aumento anualizado de 14.33%. Y dentro de los productos agropecuarios, frutas y verduras en esta primera quincena de julio llegaron a 25.69%. Podríamos decir que el efecto ensalada, y ahorita vamos a hacer referencia puntual, pues está teniendo una influencia muy importante en el índice general de precios de bienes y servicios. Cuando vemos en efecto los productos en lo específico, en este componente donde frutas y verduras tiene este aumento abrupto de 25.69% en la primera quincena de julio en términos anuales, pues vemos los productos que, por eso decíamos, hay un efecto ensalada que tiene una influencia muy importante en la tasa general. El chayote tuvo un aumento de 122% en términos redondos, el jitomate 81%, la cebolla 48%, la calabacita 43%, la zanahoria 39%, la naranja 39%, el aguacate 33%, los plátanos 18%, los nopales 17%. Y dentro de lo que son productos pecuarios, el huevo en términos anuales tuvo un aumento de 12.58%. Estos son, digamos, los precios que de manera relevante están influyendo en la tasa general de inflación. Es cierto, se trata de precios muy ligados a la temporalidad, a condiciones de temporalidad y a condiciones de volatilidad también en función de las condiciones climáticas que en algunas zonas productoras de productos primarios pues tienen incidencia negativa en este tipo de productos. El otro elemento que me parece importante es esta desvinculación que se empieza a dar entre la tasa de inflación de México y la de los Estados Unidos. Sobre todo, decíamos hace un momento, lo que se viene observando a partir de marzo en el caso mexicano y cómo paulatinamente en el mismo mes de marzo hacia adelante la inflación de los Estados Unidos paulatinamente viene disminuyendo. En cambio, como ya lo observamos en el caso mexicano, viene aumentando de manera acelerada, hasta llegar a la primera quincena de julio a una tasa de 5.61. Y en el caso de Estados Unidos, al mes de junio, la tasa de inflación fue de 3%, cuando un mes previo, en mayo, la tasa era de 3.3%. Es decir, el comportamiento, como se observa en el gráfico, en el caso de Estados Unidos, la inflación viene disminuyendo, está muy claro la tendencia que se observa ahí, y en el caso de México viene aumentando. Evidentemente hay presiones en la paridad cambiaria o hay presiones sobre el peso a partir de un conjunto de factores. Pero en principio vamos a vincular este análisis con el comportamiento que ha tenido las economías tanto de México como de Estados Unidos, porque aquí encontramos un punto muy interesante en el análisis que estamos revisando o que estamos llevando a cabo. Miren, en general, a partir de la crisis de la pandemia en el 2020, la caída
en el crecimiento económico de México fue mucho más acentuada, cayó hasta 8.4%, en tanto que en Estados Unidos fue de 2.2% el retroceso. A partir de allí, en el 2021 tuvieron, digamos, un rebote más o menos similar. Estados Unidos creció 5.8% y México 6%. Si corremos la tendencia hasta el 2023, diríamos el ritmo de crecimiento de México está o se encuentra por encima del observado en Estados Unidos. Incluso si lo llevamos con la estimación hasta el 2024, diríamos el balance de crecimiento en Estados Unidos a tasa promedio anual del 2021 al 2024 es de 3.1% el crecimiento. En tanto que en México, en el mismo lapso, la tasa media anual de crecimiento es de 3.8%. Es decir, en la economía mexicana, en términos generales, ha sido más dinámica que la de los Estados Unidos. ¿En dónde nos debe llamar la atención? Pues particularmente en el resultado del segundo trimestre de este año. En Estados Unidos, la economía de manera sorpresiva creció 2.8% en el segundo trimestre en términos interanuales. En el primero había crecido 1.6%. En México, en el primer trimestre, el crecimiento fue de 1.6% y el crecimiento hacia el segundo trimestre es de 1.2%. Es decir, es mucho más dinámico el crecimiento de los Estados Unidos, sobre todo en el segundo trimestre del presente año. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta alza sorpresiva en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Porque eso le dio fortaleza al dólar y evidentemente esa fortaleza del dólar debilitó al peso mexicano y es una de las razones por lo cual el tipo de cambio la semana pasada, el cierre de la semana pasada, pues estuvo en 18.47, es decir, 18 pesos con 47 centavos. Nos pasamos en la línea, la pauta que veníamos observando en periodo posterior a la elección del 2 de junio en México. Hubo un crecimiento abrupto, volatilidad en la paridad cambiaria, nuevamente entró a la tranquilidad el comportamiento cambiario. Sin embargo, repito, hay elementos de presión sobre el peso que no debemos perder de vista en la coyuntura reciente, en la coyuntura actual. ¿Cuáles son las presiones que tiene el peso? Número uno, la consolidación fiscal en el 2024, o sea, en este año, y para el 2025, para estabilizar las finanzas públicas, hacer compatible el déficit presupuestario con el nivel de endeudamiento. De manera que hay que hacer que la deuda pública no se convierta en factor que genere inestabilidad en el equilibrio financiero del gobierno federal. Ese es un reto importante y eso genera nerviosismo en los mercados y en los agentes económicos. ¿Cuál es otro factor? Pues las reformas constitucionales al Poder Judicial del país. Sin duda, para inversionistas nacionales y extranjeros, esta posibilidad de tener mayoría constitucional por parte de la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pues les da la posibilidad de hacer la reforma constitucional y eso sin duda está poniendo nervioso a los mercados, está poniendo nervioso a los inversionistas y hay presión sobre el peso en función de esta condición o de esa expectativa. Un tercer factor que identificamos y que incide a nuestro juicio sobre el peso mexicano, pues es la decisión de Elon Musk
de posponer inversiones de Tesla en Monterrey hasta después de las elecciones del 5 de noviembre de este año en los Estados Unidos. Esa posposición de inversión por parte de Elon Musk y su empresa Tesla, evidentemente también está poniendo nervioso a los mercados, y hay presión sin duda en los mercados financieros. Y el elemento que acabamos de mencionar, este fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año, también le da fortaleza al dólar y evidentemente genera debilidad en el peso mexicano, tal y como lo mencionamos en la reciente paridad cambiaria del cierre del viernes pasado. Estos son elementos que a nuestro juicio no debemos de soslayar, por el contrario, destacar para la toma de decisiones en nuestros ámbitos profesionales. Podríamos sacar un conjunto de conclusiones. En principio, diríamos, la inflación en México viene tomando un rumbo distinto o en un sentido contrario a lo que se está observando en la inflación de Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos la inflación viene disminuyendo, en el caso mexicano la inflación va en ascenso. Y eso evidentemente que pone en una posición a la Reserva Federal, que muy probablemente en la reunión de agosto tome la determinación de reducir la tasa de interés de referencia. Estamos estimando que va a ser de 1/4 de punto porcentual, y la tasa en Estados Unidos bajaría de 5.5% a 5.25% en la reunión próxima del mes de agosto. Y nuevamente insistimos, hay dos elementos: el fuerte crecimiento manifestado en el segundo trimestre de este año, y por otro lado la disminución de la tasa inflacionaria de los Estados Unidos. En cambio, en el caso mexicano vemos aumento en la tasa de inflación, elementos de presión como los que acabamos de mencionar, y eso hará que en la reunión del 8 de agosto el Banco de México mantenga su tasa de interés de referencia en 11%. Y yo me atrevería a adelantar que la reunión del 26 de septiembre, muy probablemente, si la inflación en el mes de agosto continúa a niveles superiores a los que hoy estamos observando, o por lo menos en el mismo nivel de 5.61%, es muy evidente que no va a haber modificación en la tasa de interés de referencia en las decisiones del Banco de México. Esto hace que la expectativa de inflación sea distinta a la que hemos venido apuntando. Es muy probable que el cierre de inflación en este año vaya sobre 4.40%, cuando la estimación que habíamos hecho previamente era que la inflación pudiese cerrar en 4.20%. Se iría a 4.40%, con riesgos incluso que pueda ser superior dependiendo de cómo se cierre en el último trimestre en términos de algunos efectos temporales de volatilidad de mercados que pueda incidir en la tasa inflacionaria. Obviamente esto implica darle seguimiento puntual a los fundamentales económicos, y aquí en Ecoeconómico le estaremos dando puntual revisión y obviamente haciendo el tratamiento debido para compartirlo con ustedes a lo largo de comentarios, de análisis de este espacio que está, digamos, de uso continuo para nuestros amigos de Ecoeconómico. Y terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.